Y miembros del Escuadrón del Cómic, seguimos revisando los tomos Salvat, específicamente de la colección Héroes y Villanos de DC. Así que vamos con el número 3 y el número 4. Así es, ya habíamos sacado un video previo donde revisamos los dos primeros tomos de esta colección. Ahora corresponde precisamente a los tomos que siguen, que es el número 3, dedicado al Escuadrón Suicida, y el número 4 dedicado al personaje de Flash. Vuelvo a hacer la aclaración por si no viste el video anterior. En todo caso, aquí te dejo una etiqueta para que puedas ver el video anterior. Solamente voy a reseñar los que voy a adquirir. No voy a adquirir la colección completa, pero aquellos que no adquiera, hay algunos que ya los tengo en otras ediciones. Así que de todas maneras voy a hacer una reseña de esa historia, a pesar de que no tenga la edición, pero por lo menos para que ustedes conozcan la historia y tengan una referencia. Y los que simplemente no tenga, ya sea en colecciones anteriores o simplemente no los adquiera, igual se los voy a mencionar y les voy a decir por qué no los adquirí en su oportunidad. Así que sin más explicación, vamos a hablar de estos tomos. Vamos a partir con el número 3, obviamente dedicado al Escuadrón Suicida. Primero hay que decir que esta etapa del Escuadrón Suicida corresponde a la etapa de DC Universe Rebirth, o la etapa de renacimiento. Así que era un relanzamiento entre comillas, o un nuevo comienzo, obviamente sin rebootear lo que es la historia del Escuadrón Suicida, sino que continuando con lo anterior, pero comenzando desde un número 1 nuevamente. Así que teniendo eso en consideración, se puede también considerar la reformulación y un buen punto de entrada para conocer más del Escuadrón Suicida. Tenemos a Rob Williams en el guión y a Jim Lee en los lápices. Así que tenemos por lo menos un dibujo asegurado, aunque nos dicen que es Jim Lee, pero en realidad hay varios otros artistas dentro de esta colección. Y como pueden apreciar, la alineación se parece mucho a la alineación del Escuadrón Suicida cinematográfico, siendo Harley Quinn la gran protagonista dentro de la historia del Escuadrón Suicida. De hecho, hay una historia dedicada solamente a ella, y posteriormente también hay otras historias que nos revelan un poquito de cada uno de los personajes, pero siendo también muy relevante Harley Quinn dentro de las historias. La historia parte obviamente con Amanda Waller volviendo a reclutar al Escuadrón Suicida. En esta oportunidad tienen que hacer un robo ilegal, obviamente, a otro país. Si fallan, bueno, Amanda Waller activa la bomba que tiene cada uno de los personajes en su cabeza. Básicamente tienen que recuperar un objeto que se llama la Cámara Negra, que eso es lo que le da también el título de la historia al Escuadrón Suicida. Y eso es lo que tienen que hacer, básicamente es esa la historia, muy sencilla. En cuanto a si eres un lector novato o un lector que quiere conocer el Escuadrón Suicida y no ha leído nada antes de este grupo, es un buen punto de partida, ya que, como dije, aparece Amanda Waller y nuevamente recluta a todos los personajes. Te dicen un poco de cómo lo hacen con Harley Quinn, cómo la reclutan, cómo le hacen un lavado de cerebro constante para que mantenga esos rasgos psicópatas y también sea controlable por el gobierno de los Estados Unidos, ¿ya? Y posteriormente cómo Rick Flag tiene que comandar a todo este grupo de villanos en dicha misión. Básicamente te presentan las bases de lo que es el Escuadrón Suicida. Ahora, si eres un lector ya veterano, esta historia no te va a presentar mayor interés. Es una historia que ya has visto muchas veces dentro del Escuadrón Suicida, sobre todo cada vez que comienza un volumen nuevo. Así que demasiada novedad no hay. Quizás en los integrantes pueda haberlo, pero más allá de eso no hay mucha novedad para aquellos lectores ya veteranos y que conocen al revés y al derecho el Escuadrón Suicida. Aún así, yo lo recomiendo. Ahora nos vamos con el siguiente título, que es Flash Renacimiento. Aquí no confundir con la etapa de Rebirth o no confundir con la etapa de Renacimiento, que la etapa de Renacimiento cubrió a todo el universo DC. Aquí no, aquí nos presentamos netamente con la miniserie llamada Flash
Rebirth, que viene a copiar un poco la fórmula que se presentó en Green Lantern Rebirth. Recordemos que en Green Lantern Rebirth, Hal Jordan volvía a ocupar el puesto de principal linterna verde del sector 2814 y se reformaba el Green Lantern Corps. Aquí pasa algo similar, obviamente no hay un Flash Corps, pero nos traen de regreso a Barry Allen como el principal Flash del universo DC y como ahora tiene que apoyarse con los otros Flash ya encabezados por Wally West, quien durante muchos años tomó el manto de Flash. Recordemos que Flash había muerto en la historia Crisis en Tierras Infinitas y que desde ahí hasta Crisis Final no había vuelto a aparecer. Pues bien, tras su regreso en Crisis Final, DC Comics decidió traerlo de regreso de manera definitiva al universo DC y es por eso que sale esta serie guionizada por Geoff Johns y dibujada por Ethan Van Sciver, mismo equipo creativo que trabajó en la ya mencionada Green Lantern Rebirth, que ya se lo había mencionado anteriormente. Pues bien, ¿qué pasa aquí? Nos explican todo acerca de Flash, de cómo precisamente se creó este personaje y cómo su pasado también repercute mucho en su presente y su muerte también tiene grandes repercusiones para su propia historia, no solamente para la historia de sus compañeros, sino que para la propia. También se revela un secreto importante de uno de los enemigos principales de Flash, que es el Flash Reverso, y aquí le dan bastante importancia a ese protagonista y creo que le dan el peso que realmente faltaba. En ese apartado Geoff Johns es muy bueno a la hora de darle peso, a la hora de darle importancia a los villanos de los héroes clásicos. Lo hizo con Sinestro en Green Lantern y de ser un personaje de cuarto lo pasó a uno de los grandes villanos de la editorial. Aquí pasa lo mismo con Flash Reverso. De ser también un personaje de cuarta pasa a ser uno de los más relevantes villanos del universo DC Comics. Y eso que te están contando la historia del regreso de Barry Allen, lo cual lo hace muy interesante de leer este cómics. Esta historia nos muestra cómo Barry Allen se tiene que reintegrar nuevamente y adaptar a los tiempos modernos ya que se está viviendo en el universo y cómo también tiene que descubrir por qué volvió a la vida, qué implicancias tiene su regreso y cómo también se tiene que adaptar con otros velocistas, mientras que a su vez tiene que combatir la amenaza de un velocista que está matando al resto de ellos, y como Barry Allen también tiene gran responsabilidad en aquello. En general es una historia que nos pone en contexto y que ordena todo lo que es el universo de Flash, ¿ya? Y nos explica muy bien las conexiones que tiene con su origen, con el Flash Reverso y con su muerte dentro de Crisis en Tierras Infinitas, y te lo aclara de una manera en que tú entiendes a la perfección lo que es la historia de Flash y cómo de importante es este personaje para el resto del universo DC. En realidad es una muy buena historia. Ahora sí, no creo que llegue al nivel de Green Lantern Renacimiento. Creo que esa historia está un escalón más arriba, a un paso más adelante, pero esta historia, a pesar de ello, no deja de ser una excelente historia. He escuchado a muchos youtubers y tiktokers que le recomiendan para comenzar a leer el personaje. Creo que lo están confundiendo con la etapa de Renacimiento que les decía anteriormente, ya que esta miniserie, si bien es muy entretenida y te aclara muchas dudas, creo que para un lector novato quizás pueda resultar un poco enredado, ya que necesita mucho background, mucha historia previa. Estamos hablando de que toma elementos de Crisis en Tierras Infinitas, una historia que se publicó en 1986. Pasa por la vida de Wally West, que su historia como Flash comenzó hasta 1986 cuando se publicó esa historia hasta el día de hoy. La implicancia también de Flash Reverso y cómo también todo aquello repercute en la propia historia de creación de Barry Allen. Así que se necesita mucho bagaje del personaje como para poder entender al 100% esta historia. En lo personal, si bien, insisto, es una buena historia, no sé si lo recomendaría para alguien que es novato dentro del mundo de los cómics. A menos que conozcas algo, tengas un cierto bagaje de Flash,
sí te la recomiendo, pero si eres novato no sé si tanto, porque te van a quedar muchas dudas. Cómo se conecta la muerte de Barry Allen con Crisis en Tierras Infinitas, y a su vez cómo se conecta con su creación y que tiene que ver Flash Reverso, la muerte de su madre, Wally West, como lo ha hecho durante todos estos años, porque hay tantos velocistas, también porque está Jay Garrick, que fue el primero, pero en realidad no tiene tanta relevancia como Barry Allen, porque bueno, un montón de cosas que te pueden quedar ahí en el aire flotando y te pueden generar más dudas que respuestas. Si tú eres alguien que sigue el universo DC, sí o sí tiene que ir en tu biblioteca. Sí o sí es una lectura obligada, ya que te trae de regreso a Barry Allen a la continuidad de DC Comics. Y bien, espero que te haya quedado más claro cómo son estas dos historias, la número 3 y la número 4 de la colección de héroes y villanos de DC Comics. En lo personal, insisto, hay muy buenas historias en esta colección, pero aún así no la voy a hacer completa. Voy a tomar esos números que me parecen interesantes, aquellos números que me faltan dentro de mi colección, y no voy a adquirir aquellos que ya tengo en otra edición o aquellos que simplemente no me llaman para nada la atención. Así que vamos a estar revisando continuamente cada cierto tiempo los tomos que se están yendo publicando, para que también tengas una referencia. Estos aún se pueden encontrar muy fácil en kioscos, y también lo puedes encontrar en la tienda del Club de Lectores de El Mercurio, ¿ya? Así que ya saben, amigos, vamos a seguir hablando obviamente de los números que siguen de esta colección. Y ya está mi recomendación respecto a estos dos títulos, si bien digo, dentro de este mismo video. Espero que te haya quedado mucho más claro si adquirir o no estos títulos. Bueno, amigos, y esa fue una nueva edición de Recomendados. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo Un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados.